Europa, tierra de europeos, montañas puntiagudas y comida que te cambiará la vida, a menos que estés comiendo en Gran Bretaña, pero hay mucho más que eso. Desde la versión escandinava de la milla hasta un país neutral que sigue invadiendo a su vecino. Hoy revelaremos 50 datos sorprendentes sobre Europa que cambiarán tu visión del continente. Si te gusta el video, suscríbete para que pueda decir que es mi carrera en la reunión de la preparatoria. Dato número 50. Noruega y Suecia usan una milla escandinava. Eso no es una milla. Son 10 kilómetros 6.2 millas. ¿Por qué? Antes del siglo XVII, cada región de Suecia tenía su propia milla, lo que no agradaba a los comerciantes. Cada viaje era un juego de adivinanzas. En 1649, Suecia fijó la milla en 36.000 pies, casi 11.000 metros, para resolver el problema. Pero los pies tampoco estaban estandarizados en ese momento. Así que felicidades, no resolviste nada. En 1889, Suecia y Noruega acordaron una milla de 10 kilómetros. Actualmente, casi todos los letreros usan kilómetros, salvo en senderos antiguos. ¿Esa caminata fácil de 5 millas? Sorpresa, en realidad son 31. Dato número 49. Sobre rarezas escandinavas, si le preguntas a un sueco en qué pueblo estás y dice, ¡au!, quizá no te está bromeando. Hay entre 7 y 15 nombres de pueblos en Escandinavia que tienen solo una letra. Las estimaciones varían. La mayoría de ellos son esta letra, que se pronuncia más o menos como la AU en pol. Esto incluye un pueblo en Dinamarca, 8 en Noruega y 5 en Suecia. Los que nombraron los pueblos no eran flojos. En nórdico antiguo significaba río pequeño, y Suecia llevó el minimalismo más lejos que una sala de exhibición de IKEA. Tienen un pueblo con solo esta letra, que significa isla, pero no nos enfoquemos solo en cosas extrañas de Escandinavia. Después de todo, su vecino también tiene datos increíbles. Dato 48. Bien, prueba rápida. ¿Qué país tiene más saunas que autos? Sin hacer trampa, seguro la mayoría acertó. Finlandia tiene 5.5 millones de personas y 3.3 millones de saunas, casi uno por cada 1.67 personas. Compáralo con solo 2.8 millones de autos realmente en circulación. Resulta que sudar es más importante que manejar. Como entre 60 y 90% de los finlandeses disfrutan una sesión de sauna semanal, los números cuadran. Los saunas son centrales en Finlandia y se les llama la farmacia del pobre. Las mujeres daban a luz ahí por las paredes con hollín que resisten bacterias. Eso hace ver mal tu sesión de yoga caliente. En cuanto a otros lugares en la Tierra que te quitan las ganas de vivir, dato número 47, Europa tiene docenas de desiertos y semidesiertos. No son desiertos como el Sahara, pero sí hay muchos. El más famoso es el desierto de Tabernas en España, con 280 kilómetros cuadrados, la mitad del tamaño de Chicago. Existen semidesiertos como las arenas de Oleshki en Ucrania. Expertos afirman que las arenas de Oleshki se originaron por condiciones climáticas únicas y el pastoreo de miles de ovejas en los siglos XVIII y XIX. Actualmente, sus dunas llegan a 20 metros, 65 pies. Técnicamente es un semidesierto, pues apenas supera los 25 centímetros de lluvia al año, aunque en meses secos recibe menos de 3 centímetros. Básicamente, es un desierto que reprobó el examen. Europa también alberga pequeños desiertos, como el Poviti-Kamani en Bulgaria. Pero esto no toma en cuenta uno de los más grandes de Europa, un desierto polar en la isla de Svalbard. Recibe alrededor de 7.8 pulgadas, 20 centímetros de nieve y lluvia al año. Por eso es ideal para el dato 46, una bóveda subterránea con duplicados de todas las semillas del mundo. En 2008, la organización sin fines de lucro Crop Trust y el gobierno de Noruega vieron el estado del mundo y pensaron que era mejor hacer un plan B. Así que construyeron la bóveda global de semillas en el territorio súper al norte de Svalbard. Dentro hay copias de semillas globales como respaldo del suministro alimentario mundial. Básicamente, es un seguro para cuando inevitablemente incendiemos el planeta. La temperatura ideal para almacenar semillas es justo bajo 0 Fahrenheit, menos 18 Celsius, temperatura que el permafrost de Svalbard mantiene fácilmente. En 2024, la bóveda tenía más de 1.3 millones de muestras y capacidad para 4.5 millones. Es el congelador más grande del mundo. La guerra en Siria obligó al primer retiro de la bóveda en 2015, exactamente el tipo de crisis para la que fue construida la bóveda. Lamentablemente, el cambio climático ha sido un obstáculo. En 2016, el deshielo del permafrost inundó la entrada. La póliza de seguro de la humanidad ya estaba presentando su primer reclamo.
Pero ¿sabes quién no se está inundando? Dato número 45. Mientras la mayoría de los países observa nerviosamente cómo se hunden sus costas, Finlandia, Suecia y Noruega en realidad están elevándose. Se llama levantamiento terrestre, un lento rebote que ocurre desde el fin de la edad de hielo hace más de 10.000 años. La Tierra alcanza 286 metros, 938 pies, sobre su nivel anterior. En el Golfo de Botnia, donde el hielo era más grueso, aún faltan casi 100 metros de elevación por alcanzar. Finlandia gana 2.7 millas cuadradas o 4.3 kilómetros cuadrados por año, lo que hace que las inversiones bajo el agua sean un plan inteligente. El levantamiento también ha generado varios problemas, y no hablamos de vértigo. En 1491, la gente de Ustamar se quejó de que su puerto era inútil. La línea costera se había desplazado tanto que los barcos atracaban en tierra firme. Si planeas quedarte en tierras altas, revisa el dato 44. Casi el 90% de Montenegro está cubierto por montañas, lo que lo hace mucho más montañoso que lugares como Austria y Suiza, y menos propenso a que familias musicales huyan de los nazis cruzándolas. El nombre Montenegro se traduce literalmente como montaña negra. Las montañas han generado paisajes hermosos, pero también varios problemas en el país. La dificultad para construir redes de transporte en Montenegro limita la inversión extranjera y el comercio. El turismo prospera y representa el 25% del Producto Interno Bruto Nacional. No es el único dato sorprendente de las montañas en la región. Dato 43. La mayoría de la gente visita Grecia por sus islas, playas y oportunidades para fotos en Instagram. Pero si te saltas el continente, te perderás el hecho de que el 80% del país son montañas. Montañas que se enfrían lo suficiente en invierno como para albergar estaciones de esquí desde diciembre hasta marzo. Los griegos lo saben y acuden a Parnaso, Calabrida y Basílica. Pero para los forasteros es una sorpresa. Solo Basílica promedia casi un pie. 0.3 metros de nieve por semana en enero y febrero. Las escenas de esquí con buzuki no son lo típico de Hollywood. Por eso este lado de Grecia casi no se muestra. Pero Europa posee características geográficas más sorprendentes que las montañas nevadas de Grecia. Dato 42. Tuanciente. Al pensar en selvas tropicales, seguro piensas en el Amazonas. Europa también tiene sus versiones, solo que con menos tala ilegal. La selva tropical de Peruchica en Bosnia abarca 3.500 acres dentro del Parque Nacional de Sudjeska. Algunos árboles con más de 300 años crecen en laderas y valles escarpados. Es una de las últimas selvas vírgenes de Europa y quizá la única donde el mayor peligro para la fauna es tropezar en un sendero. Cerca de allí, Biogradska Gora en Montenegro es otra selva tropical, protegida como parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También hay selvas celtas en las Islas Británicas, Fragos do Eume en España y sitios en el oeste de Noruega. La mayoría de la gente se sorprende, ya que asocian las selvas tropicales con los trópicos. Pero técnicamente, todo se trata de la cantidad de lluvia y la humedad, no del calor, lo que significa que Europa también puede presumir de tener selvas, solo que sin las ranas psicodélicas. Pero si los árboles húmedos no te impresionan, ¿qué tal monumentos que hacen que las pirámides parezcan de niños? Número 41. Los templos megalíticos de Malta son más antiguos que las pirámides de Egipto. Lo sorprendente es que personas llegaron a una isla en medio del mar y solo con herramientas de piedra arrastraron rocas de 20 toneladas. Los templos megalíticos de la isla se construyeron entre 3600 y 2500 a.C. Las pirámides de Egipto surgieron entre 2700 y 2200 a.C., así que el templo de Gigantia en Malta es 900 años más antiguo. ¿Quién hizo estos templos? Unos creen que gigantes, otros que extraterrestres. Y los científicos pusieron los ojos en blanco, investigaron un poco y descubrieron que fueron personas del Neolítico quienes los construyeron. Como un niño con legos, los neolíticos construyeron templos antes de saber escribir, por lo que dejaron poca información. Los arqueólogos solo saben que su civilización colapsó hacia el 2350 a.C. Probablemente los gigantes o los extraterrestres los atraparon. Hasta ahora, hemos aprendido que Europa está llena de sorpresas, desde una milla que no es tal, hasta finlandeses que prefieren saunas a autos y templos supuestamente hechos por gigantes extraterrestres. Pero ahora que ya dejamos de lado los temas ligeros, pasemos a la guerra. Dato número 40. Svalbard no tiene impuestos ni exige visa. Si bien pertenece a Noruega, no es parte directa del país, por lo que muchas reglas noruegas y europeas no aplican. Sin embargo, el apoyo y el bienestar noruegos tampoco aplican.
Para vivir en Svalbard, debes probar que puedes mantenerte, es decir, tener suficiente dinero o un empleo ahí. ¿Por qué no se muda más gente ahí? Bueno, con menos de 3.000 habitantes y una dirección en un lugar demasiado al norte, el mercado laboral no está precisamente en auge. También hay 84 días de noche polar y temperaturas bajo cero casi todo el año. ¿Y dijimos que hay más osos polares que personas? Eso ahuyenta a más gente que cualquier visa, pero los lugares fríos sí tienen algunas ventajas. Número 39. Islandia no tiene mosquitos. Tras un verano en la costa este de Estados Unidos, nos preguntamos por qué esto no es lo principal que promociona la Oficina de Turismo de Islandia. ¿Pero por qué solo Islandia? Groenlandia y Noruega son igual de frías y tienen mosquitos. La diferencia es el clima. Islandia tiene cambios de clima muy locos. Los locales dicen que si no te gusta el clima, espera 5 minutos. Los mosquitos no se adaptan a cambios constantes, y las condiciones variables impiden charcos estables para su reproducción. Otras zonas libres de mosquitos están tan lejos que a nadie le importa. Dato 38. Malta ostenta el récord del bombardeo más intenso per cápita en la Segunda Guerra Mundial. Los ataques aéreos fueron tan implacables que el rey Jorge VI le otorgó la Cruz de Jorge a toda la isla. En serio, las cosas se pusieron tan mal, todo el país recibió una medalla por valentía. Malta, bajo dominio británico, era la única base aliada entre Gibraltar y Alejandría, por lo que el eje la usaba como blanco frecuente. La Luftwaffe y la Regia Aeronáutica Italiana la atacaron con más de 3.000 bombardeos en 2 años, más de uno por día. Las potencias del eje arrojaron más de 15.000 toneladas de bombas sobre Malta, lo que parece excesivo. Europa ha tenido la guerra como pasatiempo. Por eso, otros lugares han vivido destinos parecidos. Dato 37. Belgrado no tiene descanso. Fue arrasada 44 veces y se libraron 115 guerras por ella. Belgrado se ubica en la unión de los ríos Sava y Danubio, lo que le da tierras fértiles, tierra valiosa, rutas comerciales y muchos imperios buscando destruirla. Los otomanos la conquistaron y destruyeron. Los Habsburgo la destruyeron otra vez. Este ir y venir duró siglos, hasta la Primera Guerra Mundial, donde milagrosamente salió ilesa. No, en realidad fue totalmente bombardeada. Después de la guerra, Belgrado pasó a formar parte de Yugoslavia. Pero cuando comenzó la secuela de la Primera Guerra Mundial, titulada sin mucha imaginación como Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se unió al eje. Belgrado se rebeló, el eje la bombardeó. Los aliados llegaron y la bombardearon otra vez para liberarla. En este punto, Belgrado ya no era una ciudad, era un proyecto grupal de demolición. Apostamos a que no sabes qué países pelearon más. Dato 36. Dinamarca y Suecia. Son ricos, pacíficos, de los países más felices, pero suelen intentar matarse entre ellos. Tienen el récord de más guerras entre dos naciones. Es bueno tener pasatiempos. De 1450 a 1814, Dinamarca y Suecia libraron entre 13 y 36 guerras. El número exacto depende de qué pelea de bar los historiadores decidan llamar guerra. En 1397, Dinamarca, Noruega y Suecia se unieron, pero los suecos no querían ser gobernados por Dinamarca y se retiraron en 1523. El divorcio más largo de la historia, pero no habían terminado. Ambos buscaban controlar los estados bálticos, Noruega y rutas comerciales. Su última guerra fue en 1814. Suecia ganó y Dinamarca tuvo que cederle Noruega, terminando la batalla de custodia más larga y sangrienta. ¿Sabes quién no se ha preocupado por la guerra? Dato 35. San Marino se considera la república más antigua, fundada en 301 después de Cristo por San Marino. Entonces, ¿cómo se mantuvo independiente más de 1700 años por ser demasiado pequeño para que valiera la pena? Mientras los ejércitos arrasaban la península italiana, San Marino era tan tranquilo e inofensivo que a nadie le interesaba conquistarlo. Napoleón incluso ofreció ayudarles a expandir sus tierras tras invadir el resto de Italia. San Marino dijo, no gracias, y volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, mantenerse lo más desapercibido posible. Y ahora, otro país pequeño y pacífico que está ganando en la vida. Dato número 34. Muchos creen que España y Portugal tienen la frontera más antigua. Pero no es así. La frontera existe desde el Tratado de Alcañices de 1297, un clásico en el que todos coincidimos. Pero las fronteras de Andorra con Francia y España se establecieron mediante una carta en 1278, solo tienen 74.5 millas, 120 kilómetros de largo, una cuarta parte del Gran Cañón. Y que Andorra es un país diminuto, cubierto de montañas y sin salida al mar.
Entonces, en serio, ¿para qué alguien invadiría Andorra? Es demasiado pequeño incluso para una estación de tren o un aeropuerto. Ya hablamos del más antiguo. Ahora, el más extraño. Los Países Bajos y Bélgica tienen una de las fronteras más inusuales del mundo. 22 enclaves belgas, 7 neerlandeses y líneas que atraviesan calles, cafeterías y salas de estar. Esta es la zona fronteriza de Barla-Nassau y Barla-Herzog, y es un caos. La nacionalidad de una propiedad se define por el país donde se ubica su puerta principal. Si los residentes o dueños de negocios quieren mejores leyes fiscales o de alcohol, no se mudan. Solo llaman a un contratista. Entonces, ¿por qué nadie ha arreglado la frontera? Bueno, a estas alturas es demasiado complicado y ha estado así por demasiado tiempo. Bien, ahora sabemos que Malta recibió una medalla de participación por ser bombardeada. Belgrado seguía siendo reconstruida como el peor set de Lego del mundo, y Dinamarca y Suecia trataban la guerra como un pasatiempo de fin de semana. Y, hablando de guerra, eso de la neutralidad suiza es una mentira. Dato número 32. Los suizos, conocidos por su neutralidad, llevan tanto tiempo en paz que a veces olvidan dónde está su frontera. En 1968, el ejército suizo bombardeó por error Liechtenstein. ¿A quién no le pasa? En 1976, soldados suizos entraron por error a Liechtenstein. En 1995, proyectiles suizos causaron un incendio en Liechtenstein. En 1992, un escuadrón suizo instaló accidentalmente un puesto de observación en Liechtenstein. Para entonces, Liechtenstein ya debía estar desarrollando un complejo. Y el 3 de marzo de 2007, 171 soldados suizos invadieron el país. Bueno, se perdieron y tomaron varios caminos equivocados debido al mal clima. Liechtenstein ni siquiera se dio cuenta hasta que los suizos les informaron. Un portavoz del país, con los ojos en blanco, dijo: "No invadieron con helicópteros de ataque". Luego, todos volvieron a ser ricos. Habiendo hablado de las guerras en Europa y su ausencia, pasemos a otros vicios. Dato 31. Los ciudadanos de Mónaco no pueden apostar legalmente. En un país conocido por sus casinos y millonarios, los locales no pueden apostar. Quizá por eso siguen siendo millonarios. En el siglo XVIII, el príncipe Carlos III notó que sus ciudadanos solo tenían un casino recién inaugurado para divertirse, lo que podía ser un problema. Para evitar que sus habitantes perdieran sus casas y autos ante un tipo llamado Lucky Chucky, el príncipe promulgó una ley que prohibía a los monegascos apostar. Si vas al casino de Mónaco hoy en día, te pedirán una identificación. Primero, para asegurarse de que seas mayor de edad, y segundo, para asegurarse de que no seas local. Si lo eres, no te dejarán entrar, salvo que seas residente con pasaporte extranjero. Dato 30. Una isla noruega es tan aislada que menos de 100 personas la han visitado alguna vez. La isla Bouvet se ubica en el Atlántico Sur, a 2.600 kilómetros de la tierra habitada más cercana. Es como ir de Nueva York a Austin si hubiera mucha agua entre ambos. Es tan remota que la descubrieron 2 veces. Un comandante francés la halló el 1 de enero de 1739, pero registró mal las coordenadas y volvió a desaparecer. En 1808, un ballenero británico la halló por accidente, mostrando que hasta las islas se pierden. Ahora es de Noruega. Lars Christiansen la reclamó en los años 20. Como el 93% está cubierto por un glaciar y no hay nadie cerca, los británicos no pelearon mucho por ella. Las únicas personas que se quedan temporalmente en la isla son investigadores. Menos de 100 personas la han visitado en total. Número 29. Rápido. ¿Qué países tienen un montón de islas? Filipinas, pero esto es sobre Europa. Recuerda, son los países nórdicos los que están en la cima, con Suecia llevándose la corona. Suecia posee más de 267.000 islas, la mayoría deshabitadas, aunque muchas sí tienen habitantes. Estocolmo, la capital, está construida sobre 14 islas conectadas por más de 50 puentes. Quizá no sean el destino de playa ideal y más bien un lugar donde pasas frío esperando suministros, pero siguen siendo islas. Igual al dato 28, de 1963 a 1967, una erupción submarina creó la isla Surtsey en Islandia. Nadie puede visitarla, pero los científicos la vieron y dijeron: esa es nuestra. Ha sido cerrada para estudiar cómo una nueva isla es colonizada por plantas y animales en tiempo real. Gran Bretaña obtuvo una nueva isla en 2023 cerca de la isla de White. Al estilo británico, 2 marineros llegaron a la isla Shingle, izaron la bandera del Royal Leamington Yacht Club y la llamaron Isla Lentun. Nada dice poder imperial como adueñarse de bancos de arena para tu club de yates. Por eso los mapas deben actualizarse, como aprendieron Italia y Suiza. Dato 27. En 2024 Suiza e Italia tuvieron que redefinir su frontera bajo el Matterhorn,
como si Suiza no tuviera ya problemas para entender sus límites. Los Alpes son una frontera natural entre ambos países, y parte de ella se definió por las crestas glaciales. Pero gracias a que los humanos hacen lo suyo, los glaciares se están derritiendo. Los glaciares suizos perdieron el 4% de su volumen en 2023. El glaciar Marmelada de Italia podría derretirse por completo en 2040. Ahora, basta de lo que pasa en todos los lugares fríos. Vamos a los lugares que ya no existen. Dato 26. Morisnet o Morisnet Neutral, para decir su nombre completo, nació de vecinos que no dejaban de pelear. Cuando nadie pudo ponerse de acuerdo en una solución, simplemente crearon un nuevo país. Prusia y los Países Bajos no acordaron quién tendría la mina de zinc, así que convirtieron el área en territorio neutral bajo administración conjunta. Morisnet pronto atrajo a quienes querían evitar el servicio militar y los impuestos. Y como en todo sitio con pocas reglas, apareció un casino. En 1914, Alemania ignoró la neutralidad de Morisnet y gran parte de Europa e invadió. Tras la Primera Guerra Mundial, Morisnet se incorporó a Bélgica, donde al menos alguien lo notaría. Sin embargo, no es el único microestado europeo olvidado. Dato 25, Cutomisto, o Misto, estaba en la frontera entre España y Portugal. También fue un verdadero dolor de cabeza para ambos países. No se sabe cómo ni por qué se formó, pero se volvió un paraíso casi sin impuestos, especializado en tabaco y especias. Después, los productos se contrabandeaban a España y Portugal. Además, se volvió refugio de criminales de países vecinos. España y Portugal solo se molestaban en recoger a los violentos, dejando a los demás a los tribunales locales, lo que en su mayoría significaba ser ignorados. En 1864, España y Portugal ya estaban hartos de Guto Misto y lo dividieron en el Tratado de Lisboa. España tomó la mayor parte y acabó con la historia de ese pequeño estado salvaje, hablando de anarquía. Dato 24. Durante 652 días, Bélgica no tuvo gobierno federal. Posee el récord mundial de más días sin gobierno real en paz. De diciembre de 2018 a octubre de 2020, sí, fue así de reciente, superó su propio récord anterior de 541 días sin gobierno federal en 2010. ¿Bélgica es en secreto una sociedad tipo Mad Max? La mayoría de los belgas ni notaron la ausencia del gobierno. Bélgica es algo extraña. No solo tiene un gobierno, tiene 6. Uno federal y 5 regionales y comunitarios. Flamenco, Valón, Bruselas Capital, Comunidad Francesa y germanoparlante. Esto implica muchas discusiones en varios idiomas, supongo. En 2018, el Partido Nacionalista Flamenco se retiró y el gobierno federal colapsó. Pero los gobiernos regionales siguieron funcionando, así que la vida diaria continuó. Si crees que estas diferencias son demasiado, dato 23. Hay más de 200 idiomas en todo el continente, aunque solo 24 son oficiales en la Unión Europea. ¿Dónde se esconden los demás? Hay entre 225 y 287 lenguas indígenas, van desde el vasco, sami, gallego y catalán hasta el galés y el gaélico. Sin embargo, algunas apenas sobreviven. El córnico se extinguió hace más de 200 años y fue revivido en el siglo XX. Solo 563 personas lo hablan hasta 2021. ¿Quieres saber cuál es el idioma europeo más único? Dato 22. El maltés es el único idioma semítico que usa el alfabeto latino. Si has visto el idioma maltés, sabes que se ve absolutamente loco. Es una variante del árabe siciliano. ¿Sabías que existía? Está escrito con caracteres latinos, lo que lo hace diferente a cualquier otro idioma en el mundo. El maltés surgió como árabe tras la conquista de la isla por una dinastía tunecina. Luego llegaron los normandos, trajeron el alfabeto latino y sumaron palabras romances. El resultado: un idioma que suena árabe, parece latino y confunde a todos por igual. Normalmente puedes saber que una frase escrita es maltesa por las X y las Q puestas donde no deberían estar. Y la reacción general, que provoca en los extranjeros. Hablando de lugares con idiomas nativos indescifrables, dato número 21, Halloween comenzó en Irlanda. Muchos estadounidenses asumen que Halloween está relacionado con el Día de los Muertos de México, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Halloween en realidad se remonta al festival celta de Samhain. Samhain, celebrado el 1 de noviembre, señalaba el fin de la cosecha. La gente hacía hogueras, se disfrazaba y honraba a los muertos para alejar espíritus. Luego, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III lo renombró como el Día de Todos los Santos. Pero como de costumbre, el cristianismo simplemente tomó prestadas las tradiciones paganas locales, y eso se convirtió en Halloween. Como en la mayoría de las celebraciones, la comida y el alcohol
siempre formaron parte de esta festividad. Hemos visto microestados que viven de evasores y casinos. Bélgica sobrevivir 2 años sin gobierno y Europa gestionar más de 200 idiomas. Y aún no hemos terminado. Este viaje de datos por Europa no se está desacelerando. Dato número 20. El vino fue inventado en Georgia. Italia y Francia pueden llevarse todo el crédito por el vino, pero las primeras cosechas vinieron del este de Georgia. La región de Kajetti todavía lo produce hoy en día, usando sebebri, grandes tinajas de barro enterradas donde el vino fermenta y envejece, esperando a quien se atreva a beberlo. Resultado: fuerte, picante y algo amargo. Es la versión edad de piedra de la cerveza artesanal. Esto ocurre desde hace mucho. Arqueólogos hallaron semillas de uva de 8000 años y cerámica con restos de vino en sitios de la edad de piedra del país. Si Georgia requiere ayuda con su vino, sabemos a quién contactarlos. Dato 19. Portugal produce más de la mitad del corcho del mundo. ¿Sabías que el corcho se hace de los bosques de Alcornoque? Si es así, quizá deberías moderar las catas de vino. Portugal posee 1/3 de los bosques de Alcornoque del mundo, concentrados en Alentejo. Quizá por eso más del 60% de las exportaciones totales de corcho provienen de este país ibérico. La ley protege su industria y árboles. La corteza del corcho se puede cosechar cada 9 a 12 años sin dañar el árbol, ya que se regenera. Luego se seca, hierve y se transforma en tapones de vino, accesorios, pisos y cualquier artículo que lleve etiqueta de corcho natural. Si crees que el corcho es un material de construcción extraño, una ciudad alemana tiene noticias para ti. Dato número 18. Norlingen fue construida en un cráter de meteorito con rocas impregnadas de diamante. Norlingen, ciudad bávara fundada en 898 después de Cristo, se construyó en un cráter de meteorito de 15 millones de años. Así que, naturalmente, la roca del cráter se convirtió en material de construcción. Pero las rocas venían con una sorpresa: diamantes microscópicos formados por el calor y la presión del impacto. Sin embargo, son demasiado pequeños para joyería o herramientas, por lo que son los diamantes más decepcionantes de la historia. Construir no siempre es fácil, ¿cierto, España? Dato 17. ¿Conoces la famosa Sagrada Familia de Barcelona? Es el edificio donde los turistas hacen fila por horas, se rinden, toman una foto para Instagram y luego van a emborracharse con vino en un bar de tapas. La construcción de la iglesia comenzó en 1882 y Antoni Gaudí tomó el mando en 1883. Y aún está en construcción. El 2033, así que comenzó antes del primer automóvil y terminará cuando los autos autónomos provoquen choques en Barcelona. En cambio, la Gran Pirámide de Giza se terminó en 26 años, más rápido que la reparación de la mayoría de los baches hoy. España construye las cosas diferente. Dato 16. El sur de España puede ser muy caluroso y soleado, por eso en el siglo XV la gente construyó un pueblo andaluz dentro y debajo de una roca. Centenil de las Bodegas es famoso por sus edificios blancos encajados en el cañón de la zona. Si caminas por calles como la calle Herrería, verás salientes de roca sobre los edificios. Proporcionan sombra y una sensación seria de claustrofobia. Por el lado positivo, el pueblo se mantiene relativamente fresco y los constructores pueden ahorrar en paredes y techos simplemente usando la roca existente en su lugar. También puedes cenar en una cueva. Para más exploración de cuevas, dirígete al dato número 15. Eslovaquia tiene muchas cuevas. Eslovaquia tiene más de 6000 cuevas. El libro Guinness de los récords también dice que tiene la estalagmita más alta, de 34 metros 111 pies de altura en la cueva de Krasnohorska. De hecho, hay tantas cuevas que de las 6000 solo 400 han sido exploradas y catalogadas. Solo 12 están abiertas al público. ¿Por qué hay tantas? La mayor parte de Eslovaquia está sobre piedra caliza, que se disuelve fácilmente y forma cuevas subterráneas. Ya hablamos de cráteres, formaciones rocosas y cuevas. Ahora toca cuevas calientes. Dato 14. Hungría cuenta con más de 1300 manantiales termales el lago Jávice, el lago termal más grande del mundo para nadar y el mayor sistema de cuevas termales bajo Budapest. El sistema debajo de Budapest se extiende a lo largo de cientos de cuevas con más de 200 kilómetros, 124 millas de túneles mapeados. Estos manantiales subterráneos hicieron de la ciudad un destino turístico muy extrañado. Se le llama la ciudad de los balnearios, con termales construidos por todo el lugar para aprovechar las aguas. A diferencia de sumergirse en el dato 13, el río Tinto, que se traduce como río rojo o río de colores, dependiendo de si confías en Duolingo, fluye por las montañas de Andalucía. Y realmente es de un rojo brillante.
Todo se debe al hierro, los metales pesados y unos cientos de años de minería. Como podrías imaginar, no es un buen lugar para nadar. El río es muy ácido, con un pH 2.3, similar al vinagre, pero menos refrescante. Dato 12 sobre vinagre. El restaurante en funcionamiento continuo más antiguo del mundo está en España. Sobrino de Botín, fue fundado en 1725 en Madrid. El restaurante más antiguo del mundo es motivo de debate, pero el libro Guinness de los Récords reconoce a España. Este es el lugar. El edificio en el que se encuentra ha existido desde 1590, originalmente se usaba como una posada. Aún conserva su horno original de 1590, los dueños incluso afirman que la llama del horno nunca se ha apagado en los últimos 300 años, lo que significa que tienen una factura de servicios bastante alta. El platillo más famoso, cochinillo asado. Presidentes, escritores como Hemingway, actores como Ava Gardner y realeza europea han comido aquí durante siglos. Si eras rico y famoso, acababas aquí. Así pasamos de maravillas naturales y comida a la política. Dato número 11. Además de ser obscenamente rico, Luxemburgo es el único gran ducado del mundo, lo que significa que su jefe de Estado es el Gran Duque. En 1919 el país pudo ser república, pero la gente votó en contra porque preferían el título. ¿Quién puede culparlos? Hasta 2008 el Gran Duque todavía podía vetar leyes. Aunque algunas reformas redujeron sus poderes, aún es comandante de las Fuerzas Armadas y designa cargos públicos. El verdadero trabajo es del primer ministro electo de Luxemburgo. El duque recibe la corona y el primer ministro, el papeleo. Recapitulemos. Europa construye catedrales más lento que las pirámides, oculta cuevas en Eslovaquia y volvió Budapest una tina gigante. Y ahora estamos en el top 10, dato número 10. El copríncipe de Andorra es el actual presidente de Francia. Los presidentes franceses todavía conservan algunos restos extraños de la monarquía, aunque espero que no sea la parte de la guillotina. El presidente también es copríncipe de Andorra junto al obispo de Urgel en España. El acuerdo inició en 1278, cuando el obispo y el conde de Foix no lograban decidir quién gobernaría. Firmaron el acuerdo de Parotage para resolver el debate, dividiendo el poder. El poder del conde eventualmente fue transferido al rey francés, y luego al presidente, cuando la monarquía francesa fue, desplazada por la fuerza. Pero en elección de líderes, Estonia destaca. Dato 9. En 2005 Estonia fue el primer país en ofrecer la opción de votar en línea. Votación en línea, como le llaman. En 2023 fue el primer país donde la mayoría votó en línea. El 51% de los votantes en las elecciones parlamentarias de Estonia votaron en línea. Es menos sorprendente cuando descubres que el 99.9% de los servicios públicos de Estonia son accesibles digitalmente. Mientras esperas en la fila y confías en que la oficina de correos no pierda tu boleta, los estonios ya votaron y ven memes de gatos. Otro dato curioso de Estonia, número 8, tiene la mayor cantidad de cráteres de meteoritos por superficie terrestre. Los famosos cráteres de Cali se formaron hace 7.500 años, cuando un meteorito se desintegró sobre la superficie y bañó el área con metralla cósmica. Científicos afirman que la explosión fue como una bomba atómica. El fragmento más grande dejó un cráter de 110 metros de ancho y 22 metros de profundidad. Duacente. Aunque Europa no tiene países tan pequeños como ese cráter, uno de ellos se le acerca. Dato número 7. Ya sabes que la Ciudad del Vaticano es diminuta, pero ¿sabías que en realidad es una octava parte del tamaño de Central Park? El país más pequeño del mundo tiene 109 acres 44 hectáreas, o 0.17 millas cuadradas, 0.44 kilómetros cuadrados de extensión. La población es de 825 personas, y el muro fronterizo mide 3.2 kilómetros. Recorrer toda la frontera de la Ciudad del Vaticano caminando toma alrededor de 45 minutos, menos si estás en forma. Aunque seamos realistas, ahora estás en YouTube. O podrías retarte con el dato 6. La ruta más difícil de Europa se encuentra en Córcega. Podrías pensar que las caminatas más difíciles del continente están en montañas como el Tour de Mont Blanc, que rodea una de las cumbres más altas de Europa, o la Dolomitas Altavia, uno de gran altitud. Pero la mayoría de los excursionistas están de acuerdo en que el G20 en Córcega te dejará sin aliento. ¿Pero por qué? Una caminata a través de una isla mediterránea suena agradable. Bueno, la caminata dura 2 semanas, sobre rocas sueltas, peñascos y terrenos desafiantes. En muchos días experimentarás cambios de elevación de casi 1.500 metros
Eso es como subir o bajar casi 2 Burj Khalifa en un solo día. Preferiríamos tomar un auto o un avión. Dato número 5. Escocia es el hogar de un vuelo de 47 segundos. La distancia entre Westry y Papúestry en las Islas Orcadas de Escocia es de 1.7 millas, 2.7 kilómetros. Debería haber un ferry decente y frecuente entre ambos, ¿cierto? Bueno, más o menos. La mayoría aborda un avión de 8 plazas y sobrevuela el agua. El vuelo dura 47 segundos, pero según las condiciones puede tardar hasta 2 minutos. No hay películas a bordo. No puedes ver videos de YouTube en el vuelo. El ferry tarda 25 minutos, pero es menos conveniente y frecuente. Y como esta parte de Escocia tiene vientos que te tumban, a veces las condiciones no permiten navegar. Estudiantes, maestros y a veces médicos abordan el vuelo a los sitios arqueológicos de Papúestry. Tras hablar del transporte moderno y la votación, deberíamos explorar una historia muy antigua. Algunas de las obras y artefactos más antiguos del mundo se hallaron en Checha. El sitio arqueológico de Donji Bestónica se encuentra cerca de Brno, Chequia. Es un sitio paleolítico del año 30.000 a.C., siendo uno de los asentamientos humanos permanentes más antiguos descubiertos. Aquí se encuentra el retrato humano más antiguo, una cabeza de 5 centímetros tallada en marfil de mamut. Tiene las cerámicas más antiguas que se hayan encontrado y una figura de Venus fechada entre 29.000 y 25.000 a.C. Desde siempre, la gente se ha fascinado por las mujeres desnudas. Sin embargo, una mujer dio su nombre a Europa. Dato 3. Europa recibe su nombre de un mito griego. Los fanáticos de la mitología griega ya lo saben, pero para el resto, Europa era una hermosa princesa fenicia de la mitología griega. Zeus, siempre enamoradizo, la vio y se enamoró al instante. En vez de enviarle un mensaje directo como antes, se volvió un animal. Este truco es alarmantemente común en la mitología griega. Zeus se convierte en toro blanco. Europa sube a su lomo y él la lleva del Medio Oriente a Creta. ¿Tienen hijos? No nos pregunten en qué forma estaba Zeus, incluyendo a Minos, quien dio inicio a la civilización minoica. Los antiguos eruditos griegos luego usaron Europa para describir su rincón del mundo. Con el tiempo, el nombre abarcó todo el continente, simbolizando unidad, aunque Europa raramente lo esté. Incluso dentro del país, Alsacia-Mosela tiene sus propias leyes. Alsacia-Mosela pasó tanto tiempo bajo dominio alemán que es un poco diferente del resto de Francia, tanto cultural como legalmente. Francia presume su separación entre iglesia y Estado, pero no aquí. En Alsacia-Mosela, la religión tiene apoyo estatal y el trabajo dominical es más restringido que en otros lugares. Así que no busques ninguna tienda ese día. Pero todo esto podría no importar porque, dato número 1, Campi Flegrei es un desastre apocalíptico esperando a suceder. Puede sonar como un gran lugar para tomar un spritz de abril, pero Campi Flegrei en realidad es un supervolcán submarino cerca de Nápoles, Italia. 500.000 personas viven en su zona roja, lo que significa que serían personas que morirían de inmediato en caso de una supererupción. Podría causar tsunamis de 9 a 30 metros en las costas de Italia, España, Francia, Túnez, Argelia y Libia. Una gran erupción podría causar invierno volcánico, cosechas perdidas y hambruna global. El volcán ha estado activo durante 60.000 años. Tuvo una pequeña erupción en 1538 que creó un nuevo volcán, sumándose a los 24 cráteres y edificios existentes. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra una pronto? Bueno, ha habido una mayor actividad en la zona desde 2005 con cada vez más sismos desde 2022. Sí que duerme tranquilo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos en Mapac.